Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este canal solemos hablar sobre cómo llevar un estilo de vida consciente y os damos ideas sobre diferentes áreas, como por ejemplo sobre alimentación consciente o sobre cosmética natural, creatividad. Y esto tiene mucho que ver con los hábitos, con qué hábitos tenemos y con elegir hábitos que sean beneficiosos para nosotros y también hábitos conscientes que nos ayuden a llevar el estilo de vida que queremos, un estilo de vida consciente y también en armonía con la naturaleza. En este vídeo vamos a hablar sobre este libro, sobre hábitos atómicos. Es un libro de James Clear y es un libro realmente muy interesante y muy útil sobre hábitos, sobre todo si queréis cambiar de hábitos o queréis incluir nuevos hábitos en vuestra vida. Nuestra rutina diaria está condicionada constantemente por nuestros hábitos. ¿Y cómo surgen los hábitos? Pues los hábitos surgen como respuesta a determinadas situaciones y determinadas necesidades. Por ejemplo, nuestros hábitos de alimentación han surgido de una respuesta que hemos dado a la necesidad de comer, ¿no? Cuando tenemos hambre, la respuesta que hemos generado a esa necesidad. Esta respuesta que damos a esta situación o a esta necesidad, cuando vemos que es una respuesta que nos aporta algún tipo de beneficio, solemos repetirla. Cuando la repetimos en el tiempo, esta respuesta se convierte en un hábito. Esto quiere decir que se convierte en algo automático que realizamos ya de forma inconsciente. Por ello, muchos hábitos los hacemos de forma automática, sin darnos cuenta, puesto que los hemos automatizado. Y aunque no nos demos cuenta, son pequeñas decisiones que tomamos diariamente y son decisiones que realmente determinan en gran medida nuestra vida. Son como pequeñas acciones que, como las gotas de un vaso, van configurando nuestra realidad, nuestro día a día. Hacernos conscientes de estas pequeñas decisiones que estamos tomando constantemente y que muchas de ellas forman parte de nuestros hábitos, nos van a ayudar en primer lugar a hacernos conscientes de ellos, y cuando somos conscientes podemos modificar aquellos que realmente nos gustaría cambiar e introducir otros hábitos que nos sean favorables. Este libro de hábitos atómicos habla mucho sobre este tema y es realmente interesante, puesto que no solamente aporta muchísima información sobre los hábitos, sobre cómo se generan, sino que también habla sobre cómo trabajarlos, cómo introducir nuevos hábitos y también cómo dejar de tener determinados hábitos que quizá no nos benefician. De hecho, cuando se habla de hábitos atómicos, al decir atómicos se refiere precisamente a esas pequeñas decisiones, a esas pequeñas elecciones que estamos haciendo constantemente, que son imperceptibles, pero que tienen su peso a lo largo del día y, por supuesto, a lo largo del tiempo. El autor, él habla de cómo comenzó con este tema de los hábitos y, todo comenzó sobre todo a raíz de un accidente que él tuvo jugando al béisbol y de cómo tuvo que trabajar en sí mismo para recuperarse y después para continuar jugando al béisbol. Y después el tema de los hábitos ha sido un tema que el autor ha ido trabajando a lo largo de su vida. Y fruto de esta experiencia es este libro, además de otros trabajos. Por ejemplo, también tiene una página web en la que suele escribir sobre este tema, sobre el tema de los hábitos. Y realmente es muy interesante, especialmente si os interesa cambiar algunos hábitos e introducir otros hábitos. Y los hábitos engloban las diferentes áreas de nuestra vida, desde la alimentación, al ejercicio físico, al sueño, pero también hábitos como por ejemplo la organización, el orden, la gestión de tiempos, también la gestión emocional, hábitos de pensamiento. Es posible que a algunos de nosotros nos resulte sencillo, por ejemplo, tener una alimentación consciente o llevar un estilo de vida consciente, hacer actividad física, pero es posible que a lo mejor nos cueste más tener hábitos de pensamiento que sean beneficiosos para nosotros o gestionar nuestro mundo emocional. Cada uno tendremos unas áreas de vida que nos resulten más sencillas que otras, y esto también tiene que ver con nuestras propias habilidades. De esto también habla el autor, que es importante conocernos a nosotros mismos, saber qué es aquello que se nos da mejor y también enfocar nuestra energía en aquellas áreas de vida que realmente se nos dan especialmente bien. Y también, por supuesto, enfocar nuestros hábitos, es decir, aquello que queremos desarrollar en aquellas áreas que realmente están relacionadas con nuestras habilidades. Un aspecto fundamental que trata el autor en el libro consiste en cómo introducir nuevos hábitos en nuestra vida y en el enfoque que tenemos cuando
queremos incorporar un nuevo hábito en nuestra vida. Él comenta que muchas veces el enfoque es hacia el objetivo que queremos alcanzar. Y él habla de que más que enfocarnos en el objetivo, la forma quizá más eficiente de conseguir un cambio de hábitos es centrarnos, hacernos la pregunta de en qué persona queremos convertirnos, qué tipo de persona queremos ser y crear una imagen mental de esa persona en la que nos queremos convertir y pensar qué hábitos tiene esa persona, es decir, ir a la raíz, no a la consecuencia, no al resultado, no al objetivo. De esta forma, cuando tenemos clara esa imagen de la persona en la que nos queremos convertir, nos va a resultar más sencillo saber cómo actuaría esa persona, cómo actuaríamos nosotros siendo de esa forma. Y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones conscientes en nuestro día a día que sean coherentes con esa versión de nosotros mismos, El libro se llama Hábitos Atómicos, puesto que la palabra atómico hace referencia a pequeños cambios, muchas veces imperceptibles, pero que tienen un gran peso en el medio y largo plazo. Y para ello, el autor habla de un ejemplo muy interesante. El autor habla de un caso concreto que es del British Cycling, que es el ciclismo británico, que es la institución que había regulado el ciclismo profesional en Gran Bretaña, y habla de cuando llegó a este organismo Dave Brailsford, que fue el nuevo director de desempeño. El autor habla de cómo Dave Brailsford comenzó a hacer pequeños cambios en las diferentes áreas del equipo británico de ciclismo, Desde, por ejemplo, cambios en las almohadas que utilizaban, en la forma de limpieza de las bicicletas, pequeños cambios en los entrenamientos, en la ropa que utilizaban. Fueron como pequeñas mejoras, él hablaba de pequeñas mejoras del 1% en cada una de las áreas que estaban relacionadas con el equipo, Y habla cómo el equipo comenzó al cabo de un tiempo de la introducción de estos pequeños cambios, de estas pequeñas mejoras aparentemente insignificantes, como al cabo del tiempo estas mejoras tuvieron un impacto realmente importante en los resultados del equipo británico de ciclismo, como comenzaron a llegar las medallas olímpicas, como incluso un ciclista comenzó a ganar, Chris Froome comenzó a ganar Tours de Francia, que era algo inédito en la historia del ciclismo británico. El autor habla de cómo estas pequeñas mejoras pueden producir grandes cambios, sobre todo con una mirada puesta en el medio y largo plazo. Esto nos hace ver también la importancia que tienen los pequeños hábitos que tenemos cotidianos, esas pequeñas decisiones que tomamos diariamente, que quizá como no tienen un impacto inmediato en nuestra vida no les damos importancia, pero que sí que la tienen en un medio y largo plazo. Y esto también nos ayuda a darnos cuenta de que esas pequeñas decisiones que tomamos podemos realmente cambiarlas cuando nos hacemos conscientes de ellas y dirigirlas hacia esa dirección, hacia ese camino hacia el que nos queremos dirigir, hacia esa versión de nosotros mismos en la que nos queremos convertir. Por lo tanto, plantearnos la pregunta de en qué persona nos queremos convertir y después darnos cuenta, hacernos conscientes de qué hábitos tenemos y de qué decisiones tomamos diariamente de forma inconsciente y cómo impactan en nuestra vida, nos va a ayudar muchísimo a introducir cambios que nos ayuden a ser más coherentes con esa versión de nosotros mismos que queremos ser, que sería esa versión, digamos, nuestra mejor versión, Y bueno, a lo largo del libro el autor da muchos consejos, muchos tips sobre cómo cambiar nuestros hábitos, cómo introducir nuevos hábitos y cómo dejar hábitos que quizá no son tan beneficiosos para nosotros. Y bueno, da muchos consejos y uno muy, muy interesante es el siguiente. Muchas personas cuando quieren introducir un nuevo hábito se plantean el todo o nada, es decir, o lo cumplo de forma perfecta y lo hago tal y como yo quiero hacerlo o no lo hago. Y el autor habla que esto realmente lo que hace es que muchas veces no cumplamos con aquello que nos hemos propuesto, puesto que no es sencillo cumplir con un objetivo y además hacerlo de forma perfecta. Él habla que es más importante facilitarnos la tarea, aquello que queremos realizar, hacerlo sencillo, hacerlo fácil, hacer que sea algo obvio y también convertir ese hábito en algo atractivo y satisfactorio para nosotros. Y una de las propuestas que él ofrece para introducir un nuevo hábito
es que sea un hábito que podamos hacer en menos de 2 minutos, por ejemplo. Imaginemos que nuestro nuevo hábito consiste en leer más, ¿no? En introducir el hábito de la lectura en nuestra vida, en nuestra rutina. Él habla, por ejemplo, de introducir el hábito de leer una página al día. Aunque esto parezca algo muy sencillo y que quizá no tiene un impacto real en nuestra vida, de lo que se trata es de aprender a introducir ese nuevo hábito en nuestra rutina, es decir, familiarizarnos con ese hábito e incorporarlo. Y a medida que ese hábito se hace constante en nuestra vida, que ya nos hemos familiarizado con él y que nos resulta sencillo, pues ya se trata de ir ampliando poco a poco y a lo mejor en vez de leer una página, pues comenzar a leer un poco más y que quizá ya de forma natural nos apetezca seguir evolucionando e ir ampliando ese hábito, ¿no? Pues esta es, por ejemplo, una forma sencilla de introducir un hábito en nuestra vida y poco a poco pues de irlo perfeccionando, ¿no? Y de ir ampliando pues la presencia de ese hábito en nuestra vida. Pero bueno, a lo largo de las páginas del libro aparecen muchísimos más ejemplos, muchísimos más ejercicios y muchísima más información sobre este tema. Pues bueno, esto es un ejemplo de ejercicios que se pueden encontrar en el libro que pues pueden ayudar a la incorporación de nuevos hábitos y también pues a dejar otros hábitos en nuestra vida, sobre todo para aprender a tomar decisiones de forma consciente, esas pequeñas decisiones diarias que tomamos muchas veces de forma inconsciente y que determinan nuestro día a día, nuestra rutina y también nuestra vida, que tienen también un impacto en el medio y largo plazo. Y si os interesa este tema, escribid en comentarios si os gustaría profundizar más en este tema de los hábitos. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya resultado útil y os mandamos un fuerte abrazo.